Pigao Editores presenta Nuestra Cultura. ¿Qué tal? Bienvenidos a Nuestra Cultura TV en un nuevo capítulo especial en el que tuvimos la oportunidad de conversar con el maestro escultor José Augusto Rivera, quien nació en Herbeo en la época de la violencia y a través de todos esos recuerdos construyó el ritual de la reconciliación, escultura que estará en los jardines del Vaticano, primer colombiano que lo hace, y todo esto además aprobado por el mismo Papa Francisco. Nuestra Cultura. Yo tengo el gusto, el honor de haber nacido en el municipio de Herbeo y forma parte de la cultura antioqueña en el Tolima. Entonces somos esa mixtura de los paisas tolimenses. Mi niñez tuvo dos características. Una, mi casa era una casa abierta y entonces a mi casa llegó el mundo exterior en voz y en regalos o en presentes que traían los visitantes. Y la otra característica es la libertad en la infancia. El patio de mi casa era todo el pueblo y nosotros no teníamos ningún inconveniente porque no habían problemas de seguridad, conviviendo con los pájaros, con las flores, con los bosques, con las aguas, con las nubes. He resumido que mi estancia en Herbeo, mi niñez en Herbeo, que fue hasta los 10 años, me aportó sensibilidad en todos los campos de los sentidos. Yo agudicé mi olfato con los aromas de las flores de los campos de Herbeo, de todo lo que el viento me traía, pero igualmente mi vista con las cosas hermosas, los colores de los pájaros, y lo mismo el gusto, el saborear las aguas de todas estas quebradas con aguas puras, el oído, los cantos de los pájaros, la música, además de aportes en mi sensibilidad social, porque mi papá tenía un almacén y yo le ayudaba a mi padre a distribuir las revistas y los periódicos que llegaban, y por formación él me pedía que leyera para poder decirle a la gente, y lo que yo leía eran noticias espantosas del Tolima tan martirizado, y eso me sensibilizó a mí respecto a esa barbarie que se estaba cometiendo. Yo no lo entendía plenamente, pero tuve la oportunidad de ver cuando en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla se decretó la amnistía para todos estos grupos, como quienes habían tenido armas y habían asolado de tal forma a la población, tenían la oportunidad de entregarlas y de recibir del Estado un perdón y la posibilidad de regresar a la vida civil. Es decir, desde muy niño entendí que los conflictos armados se terminaban mediante una decisión del Estado de acordar con los grupos armados una forma de transición. Entonces yo salí de Herbeo a la edad de los 10 años con un bagaje poderoso, y en mi caso sucedió que mi madre lo descubrió y entonces a mí me regalaba papeles, pinceles y acuarelas, y eso fue un primer acercamiento al arte. Pero también tengo que decir que Herbeo tuvo una particularidad, y es que por la existencia del cable aéreo, el administrador era un inglés, y estos ingleses le aportaron al municipio de Herbeo, le aportaron el conocimiento de la literatura y del teatro clásico, y siendo yo muy niño, hubo una representación de obras de Shakespeare con artistas naturales del pueblo. Entonces, para mí, desde muy niño no era desconocida ni la literatura, ni la gran música, ni el gran teatro. Yo debí venir a estudiar a Ibagué, primero interno en el colegio, en el seminario, era la posibilidad más cercana, pero yo era muy buen estudiante. Entonces yo le ofrecí a mi padre que me sacara del internado y que yo responsablemente iba a estar ganando los años, y entonces la humanística, la literatura, la filosofía, el arte, son campos en donde la imaginación y el espíritu se expanden ilimitadamente, y ese sí era mi terreno favorito. Entonces yo recuerdo estar recorriendo las calles de Ibagué con la primera edición de 100 años de soledad, por ejemplo, incluso estar asistiendo a las conferencias que dictaban los nadaístas o a las reuniones del Partido Socialdemócrata Cristiano que intentaron crear aquí en Ibagué o que lo crearon, o a las conferencias del padre Camilo Torres que lo trajimos del colegio
Tengo que decir que Ibagué fue aportándome en lo cultural. Yo iba involucrándome lentamente en todas esas actividades que eran afines a la expansión de mi espíritu. Yo sí tenía claro mi rumbo, pero mi rumbo no era el rumbo del arte en ese momento, porque yo soy en ese momento, en ese instante, hijo de una familia que había tenido una orfandad por la muerte de mi madre cuando yo tenía 10 años, y detrás de mí habían 8 hermanos, y yo al terminar el bachillerato tenía absolutamente claro que el futuro de ellos dependía de mí. Yo sabía que dedicarme al arte iba a ser una incertidumbre en lo económico. Sacrifiqué mi vocación por mi obligación y yo viajé a la ciudad de Bucaramanga a estudiar en la Universidad Industrial de Santander Ingeniería Química. Y fui llevando a cada uno de mis hermanos a Bucaramanga a estudiar bachillerato. Encontré un pensamiento que fue providencial para mí. Dice, si tú das un pez comerá un día, pero si tú enseñas a pescar comerá toda la vida. Y yo enseñé a mis hermanos a autogestionar su propio estudio. Y lentamente cada uno de ellos se fue sosteniendo por sí mismo y yo encontré la posibilidad de liberarme de la ingeniería química para buscar los caminos de la... Hay que hablar del contexto. Estamos hablando de la década de los 70, en donde hubo una efervescencia mundial en la juventud en contra de la guerra del Vietnam, y en Colombia llegaron esos ecos y la juventud colombiana también se revolucionó y todos quisimos sacrificar un poco lo que nosotros éramos buscando, la transformación de este país. Mucho tiempo se me fue en esto hasta que se juntó el arte con este interés por el cambio social en 1981 en la conmemoración de la Revolución de los Comuneros. Entonces generamos un gran movimiento cultural en Santander, en toda la provincia comunera, y hacia allá viajaban de todo el país muchos artistas y allí me encontré de nuevo en mi salsa. Y desde ahí ya yo me vinculé definitivamente, abandoné todos mis asuntos políticos y me vinculé de lleno al arte. Entré en relación con el maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Yo empecé a ayudar, a colaborar con una película que se estaba haciendo sobre el arte y los comuneros, y visitamos al maestro Rodrigo Arenas Betancourt, a Pedronel Gómez, a Beatriz González, y me enganché con ellos y me decidí viajar a Medellín para estar mucho más cerca de todo ese movimiento artístico que se daba allá, y fui consolidando, estudié arte en la Universidad Nacional, en la extensión universitaria, y en Medellín en la Escuela Popular de Arte, y fui desarrollando ya mi carrera de artista profesional, inicialmente en exposiciones colectivas. Pues uno busca la posibilidad de que alguien lo incluya, y amigos que había hecho en mis etapas anteriores me ayudaron a exponer en Barranquilla, a exponer incluso en Venezuela, a exponer 1 o 2 obras en exposiciones colectivas, hasta que se presentó la gran oportunidad de exponer en Medellín. Empecé pues como a consolidar mi nombre y a tener obras en consideración para ser ubicadas en espacio público. Me encanta la pintura, me encanta la escultura, pero indudablemente la escultura me da más posibilidades de llegar a más público, porque mi propósito con el arte es aportar al cambio de esta nación, es crear obras que sean esperanzadoras. Hemos sido formados en ideas muy cristianas, y uno de los valores está el amor al prójimo y los buenos sentimientos por las personas. Y estábamos atravesando en aquella época, bueno, siempre hemos tenido momentos muy difíciles, pero yo creía que acentuar el valor del amor entre las personas era algo trascendental. Y entonces me hice una serie de parejas, de amantes que estaban expresando sus sentimientos con sus cuerpos. Eran esculturas, y eso me dio muchas satisfacciones y me dio la posibilidad de seguir andando, porque esto es así. Bueno, la primera obra pública se hizo en un centro recreacional en La Estrella, Antioquia. Era una escultura que iba a estar a la entrada de una discoteca, y entonces siempre mis esculturas están en relación con el entorno, y entonces era una pareja de jóvenes que esa noche estaba de fiesta y que estaban llegando a esa discoteca. Entonces estaban como danzando un poco con la música que estaban oyendo allí adentro. Bueno, sí ha habido diferentes técnicas. Sí, he trabajado
con resina poliestérica reforzada con fibra de vidrio, he trabajado con concreto, he trabajado con yeso y he trabajado con bronce. Yo con el maestro Arenas Betancur aprendí y valoré el bronce. El maestro Arenas trajo de México una técnica de fundición que nos la legó en Antioquia y que la hemos podido desarrollar. Entonces yo en ese contacto tan estrecho y tan permanente con el maestro le conocí no solamente cómo era que él hacía sus bronces, sino la bondad y la nobleza del bronce, porque pasa el tiempo y la obra permanece intacta y yo he continuado trabajando con el bronce. En los años 90, en medio de esa violencia tan terrible que desató Pablo Escobar contra la nación colombiana, yo hice una escultura que pretendía ser testigo de la época y la escultura era un árbol de la vida cuyas ramas estaban violentamente taladas, pero sobrevivían unas y yo las representé con mujeres y las mujeres estaban recogidas del dolor que les estaba produciendo esa situación. Simultáneamente se estaba firmando un acuerdo de paz entre el gobierno y el Ejército Popular de Liberación y ellos empezaron a buscar una escultura que representase ese momento y llegaron a mi taller y les gustó la escultura y comprometí esa escultura para ese evento, pero le hice un cambio y entonces las ramas sobrevivientes eran mujeres, pero no todas estaban recogidas de dolor porque sentía que debía legar un mensaje esperanzador para la gente. Entonces parte de la escultura está recogida del dolor, pero otra parte está en otras expresiones, en una expresión de haber superado ya un momento de tanto dolor y en una expresión de regocijo recibiendo a la gente, porque a pesar de todo lo que nos ha pasado a los colombianos, hemos tenido la fuerza y la capacidad de seguir viviendo y de seguir viviendo con alegría. Entonces esa escultura además tuvo otro elemento hecho con las armas, con el acero de las armas del EPL, que era un sendero con la fundición en forma de lajas de piedra de las que colocan los campesinos en las partes difíciles de los caminos. Es decir, construir un sendero, porque yo creo que destruir las armas puede posibilitar caminos para la paz. Fue considerada por el Museo Nacional de Alto Valor Histórico y me pidieron la maqueta y forma parte de la colección permanente del Museo Nacional. Bueno, y posteriormente, pues este ha sido un sitio de conmemoración y de encuentro para muchas personas, donde confluyen las comunas del norte de Medellín, en donde no había ninguna obra de arte, y eso también lo tuvimos en cuenta. Y allí se realizan eventos que tienen que ver con la paz, etcétera, etcétera. Nuestra cultura. La vida del maestro Rivera ha sido un completo viaje, sin embargo se está preparando para el más importante de su historia. Es que en tan solo unos meses, millones de ciudadanos de todo el mundo estarán visitando su escultura en los jardines del Vaticano. Nuestra cultura. Tengo obras en la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, tengo obra en la ciudad de Yopal, tengo obras en Houston, tengo una primera versión de Ritual de Reconciliación. Bueno,
sucedieron varias cosas. Una que para mí es muy importante, aun cuando para mi carrera profesional no aporta mucho, y es que yo me convertí en consejero cultural para la ciudad de Medellín, para el departamento de Antioquia y para el Ministerio de Cultura. Y ahí yo contribuí a dar un salto en la consideración de la cultura para las políticas del Estado. Y se logró en esa época que la ciudad de Medellín tuviese un presupuesto para la cultura mayor que el que tenía el Ministerio de Cultura para atender a toda la nación colombiana. Y dimos un salto enorme en el presupuesto y un salto enorme en la consideración de la cultura para las políticas, para los planes de desarrollo, y logramos desde la perspectiva de gente que ama la cultura y el arte implementar políticas importantes como por ejemplo las convocatorias para asignar recursos a cada una de las áreas artísticas, pero fue un esfuerzo grande y enorme y una lucha política inmensa. Después de terminar mi labor como consejero de cultura retomé la escultura, retomé la pintura. Y entonces hubo un momento difícil porque había abandonado los espacios expositivos. Tengo una voluntad de hierro y tengo una convicción sobre el valor de mis obras para la comunidad. Volví a ocupar el espacio que me merecía y fui teniendo la oportunidad de que mis obras fueran teniendo reconocimiento, que me explicaron por qué el Papa había escogido la obra. Él pide que los artistas hagamos obras esperanzadoras para la humanidad y esta escultura lo es. Y él pide que las obras que hay en los museos del Vaticano le deberían servir para la evangelización, y resulta que el Papa anda por el mundo hablando del perdón, la paz y la reconciliación, y esta escultura lo es. Entonces, sin dudar, empecé a trabajar para llegar al Papa y proponérsela monumental, y esto lo narro porque me parece muy importante que los artistas sepan que hay un camino que uno debe emprender y que hay que ir en pos, después de tener algo valioso en sus manos, hay que ir en pos de eso y buscar por uno y por otro la forma de llegar, hasta que encontré que el canciller de la República, Carlos Holmes Trujillo, quien me había apoyado para la obra de Medellín, el árbol de la vida y el sendero de paz, me recibiera, conociera el proyecto y me dijera: este proyecto yo lo quiero apoyar, vamos a darle la orden al embajador de Colombia en el Vaticano para que haga consultas y nos cuente qué dice la gente. Y a los 8 días el embajador dijo: aquí todo el mundo se enloqueció con este proyecto, yo ya voy a pedir citas con las autoridades. Y cuando me entero de eso, yo viajo a Roma con esta escultura y lo acompaño en las gestiones. En forma resumida, el gobernador del Vaticano dijo: esta obra la vamos a ubicar en el lugar por donde más circulen peregrinos en Roma, y en condiciones normales circulan 10 millones de personas al año provenientes de todo el mundo. El director de cultura del Vaticano dijo: esta obra puede llegar a representar este periodo de la historia de la humanidad. Y la directora de los museos del Vaticano dice: no solo queremos esta obra monumental en los jardines, sino que queremos esta maqueta en la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de los Museos del Vaticano. Y cuando yo voy a conocer, entro y veo a Picasso, a Dalí, a Moore, a los grandes del arte contemporáneo, y yo quedo en medio de todos estos turistas que estaban viendo ese museo como un enajenado que no sabía ni dónde estaba parado. Entonces el Estado Vaticano nos entrega una carta aprobando que la escultura esté ubicada en uno de los jardines. Pero una noche, compartiendo con unos migrantes muy humildes en Roma, le dije: estoy gestionando ante el Vaticano la posibilidad de que esta escultura esté aquí como una donación del pueblo colombiano. Si ustedes conocen a alguien, por favor, háblenle a alguien en el Vaticano, háblenme, ayúdenme a hablar con alguien allá. Y una señora era conocida del padre Fabio Bayo, que es el secretario general de Migraciones del Ministerio del Desarrollo Humano en el Vaticano. Y las migraciones es un tema del corazón del Papa Francisco. Y el padre Fabio dijo: quiero conocer a este escultor. Y yo lo visité y me dijo: bueno, el Papa en 8 días va a conocer este folleto, yo le voy a hablar de esta escultura, pero también le voy a hablar de ti como escultor. Y a los 10 días yo fui y lo visité y me dijo: el Papa
dice que esta escultura le importa mucho y que la quiere tener allá en los jardines de los museos del Vaticano. Entonces tuvimos dos aprobaciones, una del Estado Vaticano y otra directamente del Papa. Y bueno, yo me vine a Colombia a gestionar los recursos para realizar la obra y todo iba andando muy bien, pero a los 2 días se decretó la cuarentena y entonces todo el plan se derrumbó. No obstante, habíamos recibido recursos de Da Vivienda y de Drummond y con eso durante toda la cuarentena yo me pude encerrar en mi taller y pude realizar la obra en icopor, que es el material que yo estoy utilizando para hacer el modelo, y pude entregarle el modelo al taller de fundición y en este momento se encuentra allí, seccionada en 30 partes y estamos gestionando la consecución de los otros recursos. Hemos establecido 3 formas de aportar. Una, por una donación directa que hagan las personas o las entidades y se les entregará un certificado de donación. Otra, porque estamos vendiendo las distintas versiones de Ritual de Reconciliación y estamos ofreciéndosela a la gobernación para que sean erigidas en Herbeo, pues mi municipio de nacimiento, pero en otro municipio del Tolima que haya sido muy martirizado, en donde la escultura pueda jugar un papel. Y finalmente le estamos pidiendo a la comunidad que nos ayude a recolectar chatarra de cobre. Y el cobre es un metal, es una aleación, es un metal que al rayarlo muestra un color dorado. Entonces, bueno, se están organizando en las emisoras de radio, en las parroquias, en donde quiera la gente, la forma de recolectar eso. En el momento en donde el Papa Francisco, de acuerdo a la evolución de la pandemia y de acuerdo a su agenda, determine que la inauguremos. A eso están invitados todos. Yo no debería decirlo, pero me voy a arriesgar y alguien me corregirá. Yo creo que es el proyecto artístico más importante de Colombia en toda la historia. Yo no conozco otra obra de arte que vaya a estar en un escenario tan visitado y por público de todo el mundo y rodeado de unas obras que datan de siglos antes de Cristo. Y entonces va a estar rodeada de obras de alto valor histórico. Y además en el Museo de Arte Contemporáneo. Esto es un logro inimaginado. Pero yo soy un artista que tengo compromisos conmigo, con la sociedad a la que pertenezco, y ya tengo unos proyectos que están andando. Por ejemplo, en la pandemia yo estuve realizando muchas reflexiones acerca de esta realidad y yo la puedo resumir como una relación inapropiada entre los seres humanos y los seres humanos con la naturaleza. Es decir, que hemos transgredido muchas de las relaciones que deberíamos tener y entonces me pareció que tenía que poner ante los ojos de la gente para que lo reflexionaran, lo sintieran y se movieran la magnificencia de nuestra selva tropical. Y yo digo, esa escultura yo la llamo heredad. Entonces, heredad es una representación escultórica de nuestra selva tropical y la maqueta tiene 75 centímetros de altura, tiene 40 centímetros de diámetro, tiene un peso, esa escultura, esa maqueta de 75 kilos y es una escultura que a mí me llena de emoción y quizás no va a tener la importancia de esta, pero tiene un valor inconmensurable porque toca el meollo de la existencia humana. Si no tenemos una relación apropiada con la naturaleza, la especie humana se extinguirá. Se estaba programando una reunión con las entidades que financian los proyectos en Latinoamérica porque la pretensión es que esta escultura se haga monumental en Berlín en homenaje a Alejandro von Humboldt. Y bueno, hay más cosas que no vale la pena hablarlas porque todo esto queda en palabras y no terminan de aprobarse, pero tengo que decir que a propósito del Ritual de Reconciliación he recibido invitaciones antes de la pandemia para exponer en el Museo de Arte de Nueva Delhi, para exponer en Yakarta, para exponer en Praga, para exponer en Houston, para exponer en Las Vegas. Es decir, que se abre en mi panorama una agenda internacional
no solamente debo decir que hay que inclinarse por el arte, sino que hay que inclinarse por la vocación que cada uno tenga, con toda la fuerza y con toda la decisión. Inclinarse por el arte tiene una connotación muy particular. Uno debe saber o uno debe tener absolutamente claro cuál es la escala de sus valores. Y en el nivel alto de la escala de los valores de una persona que tome la decisión de ser artista, no debe estar el económico, sino debe estar el espiritual. Y siendo eso claro, estando eso claro, hay que emprender la ruta, hay que emprenderla con valor, con constancia, con atrevimiento, y hay que formarse, y hay que exigirse, y hay que transitar todas las etapas que hay que recorrer en el camino. Ser uno leal a sí mismo produce grandes dividendos en la vida. Nuestra cultura. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook, dejarnos sus mensajes, recomendaciones, sugerencias de personajes que les gustaría ver en el programa. Nos encontramos el próximo capítulo con un nuevo invitado y una nueva historia. Aquí termina Nuestra cultura. Nuestra cultura.